Ok, Montero, mis seguidores un poquito hasta que se bajan. Empiezan, ¿no? Ya son 9:02. Listo, bueno, vamos a hablar de las reglas del debate. El formato del debate va a estar establecido, bueno, una presentación de cada uno, una presentación rápida, un par de minutos. Después de la presentación va a haber una argumentación, cada uno va a argumentar durante 5 minutos su postura con relación al tema del debate. El debate va a abarcar dos temas. El Padre de Cristo es hombre y si Iracema Jiménez salió de la unicidad, como lo ven ahí en el banner. Esos son los dos puntos que se van a abarcar en el debate. Una presentación, 2 minutos, argumentación 5 minutos. Va a haber una sección de preguntas y respuestas, 5 preguntas y respuestas para cada uno, con 1 minuto para presentar la pregunta, 2 minutos para responder, 2 minutos para argumentar. Se comprometieron que las preguntas que tengan sí y no, se puede responder sí y no al principio de la respuesta o al final. Pero si la pregunta requiere una afirmación positiva o negativa, se tiene que dar expresamente durante la respuesta, ya sea que se conteste al principio con sí o se argumente y al final se resuma sí o no sobre la pregunta que se hizo. Esa sección, como les digo, va a ser intercalada, 5 preguntas cada uno. Después de la sección de preguntas y respuestas, vamos a tener una sección de careo durante 5 minutos cada uno. Durante esos 5 minutos cada uno va a llevar el control del ritmo de preguntas. Se pueden presentar preguntas con respuestas de sí o no. Tiene que atenderse la sección sí o no directamente, y cuando la pregunta requiera un sí o no, se da un lapso prudencial de unos 30 segundos aproximadamente para argumentar. En caso de que la argumentación requiera inclusive hasta 1 minuto, para que la persona que va a tener el tiempo del careo no pierda su tiempo, porque el otro se puede extender un poco en la pregunta, se va a compensar esos 30 segundos adicionales. Ejemplo, para que lo tengan claro. Si John Félix le hace una pregunta a Iracema donde le requiere una pregunta de sí o no, y Iracema se puede extender hasta en 1 minuto con su respuesta, para que no se sienta y la gente no crea que se está quitando el tiempo, se compensan 30 segundos. O sea, hay 30 segundos para argumentar y hasta 30 adicionales que se pueden compensar. Los participantes saben y tienen un compromiso de ser los más concisos en sus respuestas en el careo para no perjudicar el tiempo de ninguno de los dos. Vamos a controlar mucho eso. Hay un compromiso de los participantes de no afirmar que no hay respuesta. Si John Félix afirma en algún momento de su argumentación, Iracema no me respondió, se devuelve el debate al periodo de respuesta. El que argumente que el oponente no le respondió, automáticamente acepta que se va a requerir la respuesta, para que no caigamos en eso, que se diga, es que no respondió. Bueno, si hay una queja, están diciendo no respondió, la solución va a ser, volvemos a poner el tiempo y plantee su respuesta directa para que quede claro que sí respondió. Hay un compromiso de los dos de participar de forma de buena fe, con una buena actitud para tolerar el debate hasta el final, procurar por las partes que el debate concluya en armonía, sí, debatiendo fuertemente los argumentos sin atacar a las personas. Me gustaría que cada uno repase, afirme que están de acuerdo con las reglas que se acaban de poner. Bueno, a otro adicional, hay un compromiso de las dos partes de, si se publican secciones del debate, publicar la pregunta y la respuesta completa. Ok, a cada uno que saque un extracto, los extractos que se hagan del debate son las afirmaciones completas que se den con relación a las preguntas. Hubo un compromiso formal de las dos partes en ese tema. Me gustaría que cada uno diga sí, conozco las reglas, las acepto, fue lo que acordamos, para que la gente lo tenga claro y quede la mayor transparencia en ese punto. Adelante, Iracema. Así es, bendiciones. Estoy completamente de acuerdo con el formato y las reglas que se han mencionado de parte de nuestro hermano John Montero, el cual va a ser el moderador del día de hoy en mi reto a debate contra John Félix. Gracias. John Félix, ¿puedes ahí aclarar que estás de acuerdo con las reglas? Sí, totalmente. Con las reglas que ha redactado Montero estoy totalmente de acuerdo. Ha habido un común acuerdo internamente, así que no hay problema con eso. No hay objeción, Montero. Adelante. Bueno,
Para mí es un privilegio. Les presento al señor John Félix de Perú, a la señora Iracema Jiménez. Hoy es 15 de agosto del 2025. Ellos van a debatir el tema ¿el Padre de Cristo es hombre? Es la pregunta de John Félix. Y se salió Iracema Jiménez de la universidad. Son los dos puntos a debatir. Los invito a disfrutar de este debate. Vamos a pasar con la parte de presentación. Muchas gracias. Espero tener que intervenir lo menos posible. Bendiciones para todos. Tengo que intervenir, señor moderador. Disculpe, es que el tema no es si yo me salí de la unicidad. Hay una acusación directa de que soy trinitaria. Sí, disculpe. Es Iracema Jiménez trinitaria y la pregunta que se está planteando y se va a debatir. Disculpen, sí, fue un error mío. ¿Estamos claros? ¿Están preparados, listos, micrófonos y todo para pasar a contar el tiempo de la presentación? Sí. Así es. Sí, bueno, permítame para quitar. Antes que me olvide, los tiempos vas a cortar, hay dos formas de cortar. ¿Cortas en seco o vas a dar 5 segundos para que redonde la idea? ¿Cuál va a ser tu forma de moderar? Ok, yo les voy a poner el cronómetro abierto en la pantalla para que ustedes se puedan guiar. Voy a tratar de alertarlos para que ustedes lleven a cuenta, intervenir lo menos posible. Tal vez les haga con un gesto con la mano para que ustedes puedan ver que si ustedes ven que les estoy marcando es para que estén presentes con el tiempo. Ya si se pasan y yo veo que se pasó más de la cuenta, lo cortamos. La idea es tratar de no intervenir. Ojalá ustedes puedan, se los voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean. Se los voy a marcar y ya solo si en algún momento se está extendiendo demasiado la idea, va a haber que cortarla, ¿verdad? Si permite, Montero, yo no tengo problema que se pase 5 segundos, 10 segundos, o sea, porque quiere redondear la idea. Yo por mi parte no tengo problema. Iracema, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos a eso. Permítame un segundo nada más para quitar la imagen que tengo para que se pueda ver el cronómetro. Vamos a ver, nada más que me confirmen. Los dos ven ahí la altura del cronómetro, lo ven claramente, de forma... es visible para los dos en el formato de ustedes. ¿Lo subo, lo bajo? Más a la izquierda. Más abajito, bájalo un poquitito. Bájalo nomás. Arriba. Ahí mero. Ahí nomás. Para mí está bien. Para ahí es visible para ustedes. ¿Iracema lo ves? Para mí. Sí. Bueno, listo. Entonces vamos con la presentación de Iracema. Permítame cerrar el micrófono. Gracias por esos regalitos. Sea el Señor Jesús multiplicándoles. Denle tap a la pantalla, por favor. Muchísimas gracias. Por cualquier situación están a cargo los moderadores, como ya lo dije anteriormente. Yo ahorita me voy a concentrar en el tema, me voy a concentrar en los argumentos. Así es que les pido me disculpen si no los estoy leyendo a todos, pero muchísimas gracias. Cuando usted me diga, señor moderador. Sí, voy a reiniciar el tiempo. Ese es su minuto para que se presente. Habíamos hablado un par de minutos de presentación. Adelante. Listo, pues buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Iracema Jiménez. Soy defensora de la fe en el eterno Señor Jesús como nuestro gran Dios y Salvador. Actualmente no pertenezco a ninguna denominación. Creo y predico que hay salvación en el nombre de Jesús, hay arrepentimiento en el nombre de Jesús y me apego a esa enseñanza bíblica cristiana que hemos recibido de parte de los apóstoles y profetas de nuestro fundamento, el Señor Jesucristo. Y pues hoy les doy la bienvenida a este canal y bendecimos al moderador y a nuestro oponente John Félix, que es el eterno Señor Jesús, bendiciéndolo. Gracias por estar aquí. Adelante. Listo. John, ¿estás listo para tu presentación? ¿Me avisas? ¿Me hace la señal si estás listo para ponerte el tiempo? Sí. Amén. Adelante. Ok, gracias. Saludos a los amigos, a los hermanos que están conectados en las 3 plataformas. Primeramente, gracias a Dios por este debate que nos da la oportunidad, Dios, de participar. Gracias, Montero, por la moderación. Gracias, Iracema, por esta participación. Saludos acá a mis hermanos, a Paul, a Preactivo. Gracias por el apoyo, hermano. Gracias por el apoyo. A los moderadores, gracias a todos. Este es un debate con bastante respeto. No es un tema en sí doctrinal. Han escuchado ustedes el tema del debate, así es que son posturas e impresiones más que nada. Más que posturas, son impresiones mías que se supone que Iracema me lo va a sacar de si estoy en el error. Más que nada es eso. Saludos, soy pentecostal
trinitario, porque hay pentecostales universitarios, pentecostal trinitario, soy de Lima, Perú, para los que no me conocen, y ahora sí les pido un favor a los moderadores. Ustedes saben que así nomás no les pido el favor. Compartan y compartan, porque este debate se va a poner bastante bueno, y gracias por todo. Gracias, Montero, corta nomás, por favor. Bueno, estamos listos con la presentación. Vamos a pasar con la etapa de argumentación. Tiene 5 minutos la señora Iracema Jiménez. A partir de que me dé su señal, comenzamos a correr el tiempo. ¿Está preparada? Sí. Inicio. Bien, con el derecho a réplica de la acusación del señor Félix de ser trinitaria, por responder a la pregunta si es que el Padre de Jesucristo es hombre, es que me presento para hacer defensa de no ser trinitaria. Mi primer premisa para establecer y aclarar quién es el Padre de Cristo, el Mesías profetizado, voy a poner como base y premisa bíblica los siguientes textos para fundamentar quién es Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Vamos a fundamentar también quién es el Padre conforme a las Sagradas Escrituras. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros, barro, tú el que nos formaste. Así que obras de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Isaías 63:16. Porque soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Jeremías 31:9. Dios es espíritu, como lo acabamos de ver en los textos. No es hombre. Oseas 11:9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. El santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Primera de Samuel 15:29. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Job 9:32. Sigo con otro texto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Isaías 55:8-9. Si bien en este texto no se emplea la palabra hombre, pero se da a entender la mente divina de Dios y la mente divina limitada humana, haciéndonos el énfasis de que claramente Él es Dios. Ahora vamos a enfatizar referente a la encarnación. Dios, que es espíritu, se hizo hombre. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como podemos ver a través de las Escrituras, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, el Mesías, el cual es Dios en la tierra, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, como nos lo fundamenta Efesios capítulo 1, versículo 10. Y en esto no hay distinción ni de dioses ni de personas. Ahora sabemos que su nombre de Dios, que es Jesús, a quien nosotros predicamos. Me voy a adelantar. ¿Me quedan 54? Oh, sí. Ok, bueno, quizás ya no me va a alcanzar el tiempo para hacer mi próxima participación, por lo cual ahí voy a cerrar mi argumentación de lo que yo creo. He sido clara, puntual y con un orden completamente bíblico. Adelante.
Gracias por esa argumentación. Nos preparamos para escuchar la argumentación de John Félix. ¿Estás preparado, John Félix? Sí, si puede que apague su micro, Iresema, por favor, si puedes apagar tu micro. Sí, estoy listo, dices. Adelante. Ok, hermanitos, saludos a los hermanos. Ustedes saben que hay una pregunta en esta semana que ha remecido muchos hermanos. Esa es la verdad. La pregunta si el Padre de Cristo, ojo, si el Padre de Cristo es hombre. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la doctrina de la unicidad con la Trinidad se diferencian básicamente que nosotros decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos. Es el mismo Dios, pero son distintos. Eso es el resumen de la Trinidad. La unicidad nos para diciendo, no, trinitarios, ustedes están equivocados. Ustedes, no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Esa, para los que no saben, la diferencia entre unicidad y Trinidad. Entonces, si a mí me dice que es el mismo, y todos sabemos que Jesucristo es hombre resucitado, lo dice 1 Timoteo 2:5, y que Cristo resucitado tenía carne. Lean Lucas capítulo, si mal no me equivoco, es Lucas 24:39. El Cristo resucitado tenía carne, tenía huesos, entendiéndose que es carne y huesos glorificado o transformado, como quieran saber. Entonces, si es un conocimiento básico que nuestro Señor resucitado tiene carne y hueso, es decir, hombre, sigue siendo hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero sigue siendo hombre. ¿Cómo así cuando se suelta la pregunta que ha remecido la comunidad de la unicidad, que si el Padre es hombre? La lógica nosotros como trinitarios estamos observando, tenemos que decir, ok, ellos nos tienen que decir que es hombre, y aunque no lo van a probar, pero aunque sea para disimular, nos tienen que decir que es hombre. Pero resulta que ahora muchos líderes me están diciendo que no es hombre. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el mismo o no es el mismo? Mi oponente le escuché hablar, le pregunté 3 veces en live diferentes. Le pregunté, Iracema, ¿el Padre de Cristo es hombre o no es hombre? Me dice, no es hombre. Le volví a preguntar, de repente te has equivocado, te ratificas que el Padre de Cristo es hombre. Me dice, no es hombre. Por 3.ª vez, el Padre de Cristo es hombre. Me dice que no es hombre. Yo digo, como trinitario, por fin, ¿qué quedamos? ¿Es el mismo o no es el mismo? Si uno no es hombre, el otro no es hombre, ¿qué pasa ahí? Ahora mi oponente me está diciendo que me va a convencer. Yo no sé, o sea, no sé si aplicará gramática, lógica, no sé cómo me va a convencer. Porque ella tiene que convencerme para tener que es unicitaria, que es el mismo. Pero ¿cómo que es el mismo si uno es hombre y el otro no es hombre? ¿Cómo que es el mismo? A ver, ¿cómo se mastica eso? ¿Cómo se entiende? A la comunidad unitaria le digo de buena fe, y no sé, ustedes que están acá, bastante seguidores de un unitario, pregúntese. Esa pregunta los va a mover a ustedes, pero no de malicia, porque se supone que es bueno que nos den preguntas y malicia para ver si nuestra doctrina es la correcta o es la incorrecta. Repito, pregúntese a la comunidad unicitaria. El Padre de Cristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 1:3, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, así hacía la salutación el apóstol Pablo. ¿Es hombre o no es hombre? Ya, pónganse ustedes como unicitario. Es hombre. Ahora, por ahí me van a decir, por salvarse, ya, sí es hombre, como Cristo es hombre, eso, ya, y pruébame pues ahora. Ahora pruébame que el Padre de Cristo es hombre. ¿Con qué texto me vas a probar? Le hablo no solamente a Iracema, sino a toda la comunidad unitaria, lo que dice que el Padre de Cristo es hombre también. ¿Cómo me vas a probar ahora? O sea, que no está solamente lavarse la mano. Bueno, yo digo que es hombre y me libro. No es que me libro. Vas a tener que probar que el Padre de Cristo es hombre. Tampoco te libras. Pero repito, ahora me enfoco en mi oponente. Mi oponente dice que no es hombre. Y dice que es unicitaria. Yo, ¿cómo se mastica eso? ¿Cómo se mastica? Ahora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que viene las preguntas. ¿Por qué es válida? Porque yo tengo que probarle que ella no es trinitaria. Ahora el Espíritu Santo. ¿Es hombre o no es hombre? Esa es la pregunta que le pregunto a todos los unicitarios. Analicen de buena fe. No, acá no hay malicia, no hay maldad, no hay burla, sino sencillamente vean su doctrina. O sea, ¿es hombre o no es hombre el Espíritu Santo? Si me dicen que no, ¿y Jesucristo es hombre? ¿Dónde dice la Biblia que Cristo resucitó, tuvo carne y hueso, subió al cielo, dejó de ser hombre? ¿Dónde dice eso? Ahora no vaya a ser que mi oponente me diga que subió al cielo y dejó de ser hombre. ¡Oh! Y eso sí sería una cosa de una locura doctrinal, por decir. ¿Cómo que subió arriba y dejó de ser hombre? Dice la Biblia, dejó de ser hombre y va a venir sin ser hombre. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Lo dijo Cristo. Ese sería, ahora vamos a escuchar de acuerdo a la respuesta, repito. Entonces, ese es el meollo. Mi oponente dice, el Padre de Cristo no es hombre. Jesucristo es hombre. Y dice encima que es el mismo. Yo digo, ¿cómo se mastica? ¿Cómo se procesa? ¿Con qué lógica
humana, gramatical, matemática. Estoy en una cosa que le vamos a escuchar. Ella dice que me va a probar que es unicitaria. Vamos a ver. Gracias, Montero. Muchas gracias a los dos por la argumentación. Vamos a proceder con la sección de preguntas. Las preguntas, vamos con la primera ronda de las 5 rondas de preguntas. 1 minuto para presentar la pregunta, 2 minutos para argumentar. Inicia Iracema. ¿Está preparada para presentar la pregunta, Iracema? Muy preparada. Iniciamos con la primera pregunta para John Félix. Adelante. Bien, mi primera pregunta para ti, John Félix, según tu exposición, citaste Lucas 24:39. Te pregunto, ¿el Hijo es hombre? ¿Sí o no? ¿Listo para la respuesta, John? Sí, amén. Adelante. La respuesta es sí, sí y sí. Y te lo voy a probar explícitamente, porque no basta decir que sí. Dice el escritor, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Repito, gramaticalmente está hablando en tiempo pasado. No dijo, hubo un hombre. No habla del pasado, habla del presente, perdón. Habla gramaticalmente del presente. Repito, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Metemos gramática. ¿Qué tiempo está hablando? Presente, pasado, futuro, presente. ¿Está afirmando que en el presente Jesucristo es hombre? Por supuesto que sí. Y en primera de Juan capítulo 5, verso 20 dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Le digo porque por acá van a estar unitarios, es decir, Cristo es hombre y es Dios. Ese es el misterio de la piedad que hay que aceptar. Punto 1. Segundo, que en lo que te he dado el texto, Lucas 24:39, dice el texto, mirad, hablando Cristo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tenía manos y pies, el Cristo resucitado. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Si mi Cristo dice que él tiene carne y huesos, yo le creo. Mi Cristo no es mentiroso como los hombres que a veces mentimos. Cristo es verdadero. Dice el Cristo resucitado, yo tengo carne y huesos. Eso se cree sin discusión. Se entiende ahora sí implícitamente que son carne y hueso resucitado, glorificado, transformado, porque es el mismo cuerpo glorificado. Pero ¿tiene o no tiene carne y huesos? Lo tiene, lo dijo Cristo, y a Cristo no se le refuta, se le respeta. Gracias, Montero. ¿Lista, Iracema, para la refutación? Adelante con la refutación. Bueno, en mi tiempo de refutación realmente no hay nada que refutar. Félix está pegando al texto bíblico de lo que yo le pregunté. Simplemente algo que me hace un poco de ruido y quizás muchos trinitarios verdaderamente conocedores pues les debería de ser un poquito de ruido su respuesta. Nada más ahí se las voy a dejar, pero vamos a ir viendo más adelante por qué he dicho estas palabras. Adelante, hasta ahí mi tiempo de refutación. No tengo nada más que decir. Listo. ¿Estás preparado, John Félix, para tu tiempo de la primera pregunta? La pregunta de la primera ronda, tu pregunta. Listo. Adelante. La pregunta de la semana que la tengo que decir en este debate, Iracema, la que te dije y tú dijiste 3 veces la misma respuesta. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice el texto en 1 Timoteo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Te estoy preguntando texto bíblico como me comprometí contigo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Iracema Jiménez, ¿es hombre? Sí, no, ¿y por qué? Te escucho. ¿Estás preparada para la respuesta, Iracema? Listo, estoy preparada. Adelante. Bueno, como ya lo puse en base a las premisas en mi argumentación, voy a volver a citarle unos textos
en donde nos enseña la Escritura que en efecto Dios no es hombre. No es hombre. No ejecutará el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios, porque Dios soy y no hombre. ¿Ok? Y en la Biblia también voy a citar del Evangelio, primera de Juan, vamos a ver un momentito porque aquí lo tengo en la argumentación. Juan 4:24, Dios es espíritu. Sostengo mi respuesta con fundamento bíblico. Anótalo bien, Félix. Ok. Tu respuesta es no. Estaba claro que tienes que concluir en la respuesta con un sí o no final, ¿verdad? Así es, no. John Félix, ¿estás listo para tu refutación? Sí, Montero. Adelante. Ok, viste, Iracema. Yo te pregunté el Padre de Cristo. No solo te pregunté el Dios, te dije el Padre de Cristo. Y ustedes no creen que en el Hijo Eterno. Por lo tanto, se entiende que estoy hablando del Nuevo Testamento, repito. Porque ustedes, no como los trinitarios, no creen en el Hijo Eterno. Por lo tanto, tú sabes que te estoy hablando del Nuevo Testamento. ¿Cuándo tuvo padre? En el Antiguo Testamento, ¿Cristo tuvo padre? Si te preguntaría, tú vas a decir que no sé para qué me sacas texto del Antiguo Testamento. Yo te dije el Padre de Cristo. ¿Es hombre? Tú me dices que no. Entonces, ¿cómo te voy a decir unicitaria si me estás haciendo la distinción? O sea, el Padre de Cristo para ustedes los unicitarios empieza desde que Cristo se encarna a tener su Padre. O me van a decir ustedes los unicitarios que en el Antiguo Testamento Cristo tenía Padre. Le hablo a la comunidad unicitaria. En el Antiguo Testamento para ustedes los unicitarios tenía Padre Cristo. Ustedes me van a decir que no, porque no hay Hijo Eterno. Entonces, estoy hablando desde el Nuevo Testamento. ¿Dónde dice la Biblia que el Padre es hombre? Que el Padre es hombre, no lo dice. Pero tengo que felicitarte porque no has negado el texto. Has dicho que el Padre no es hombre porque no es hombre. Pero te has tumbado tu doctrina. O sea, tú me estás diciendo el Padre de Cristo no es hombre. Jesucristo es hombre. ¿Qué clase de unicidad es esa? O sea, a ver, quiero entender entonces, ¿qué clase de unicidad es esa? Me estás haciendo distinción. Y la distinción es Trinidad. Tú sabes muy bien. Hacer distinción entre el Padre y el Hijo, eso se llama base trinitaria. O sea, repito, te acabo de decir por cuarta vez que el Padre de Cristo, no estoy hablando de Dios solamente, el Padre de Cristo me dices que no es hombre. ¿Cómo te voy a entender que seas unicitaria, Iracema? Vamos a la siguiente pregunta, a ver, para comprenderte mejor. Corto nomás, gracias, Montero. Listo, está lista, Iracema, para la ronda 2 de preguntas. ¿Me confirma? Deme un momentito, ahí vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, Félix. Basándonos en 1 Timoteo 2:5, un texto que has usado, ¿por qué hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. ¿Distingues al Padre del Señor Jesucristo, Félix? ¿Sí o no? Adelante con tu respuesta. Permíteme un momento. John, ¿está listo para la respuesta? Sí, Montero. La respuesta es sí. Sí, distingue, me has dicho. La respuesta es sí. John Félix distingue al Padre, al Dios del texto, al Dios y al mediador. Distingo, pero no divido. Repito, distingo, pero no divido ni parto, porque ahí en ese texto no hay dos dioses. En ese texto hay un solo Dios, un solo Jehová. No hay dos textos, pero en ese solo Jehová hay, como tú has dicho, hay distinción entre el que se entiende que está hablando del Padre cuando dice, porque hay un solo Dios, porque el mismo Pablo cuando saludaba decía al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando cuando dice hay un solo Dios? Pues del Padre. Hay distinción con el Hijo, por supuesto, porque ¿de dónde me vas a sacar que hay texto que el Padre es mediador? La pregunta sería, ¿el Padre de Cristo es mediador? ¿Qué texto voy a sacar? ¿Qué significa eso? Hacer distinción entre el Padre y el Hijo. Gracias por la pregunta, porque la pregunta está bien hecha, porque si hay distinción, si me hubieran dicho, divides al Dios que está ahí del mediador, mi respuesta es no. Todo trinitario no dividimos, no separamos, distinguimos, porque hay distinción, pero siendo el mismo y único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son tres dioses. Es un solo Dios, entiéndanlo los unicitarios. No estamos hablando de tres dioses, hay un solo Dios.
Pero hay distinciones en el solo Dios, en el solo Jehová, en el solo ser divino. Hay distinciones personales y eternas que el texto lo dice, un poquito complicado para entender, pero hay que respetar. Hay que respetar las distinciones, porque de acá, ¿dónde van a encontrar ustedes que el Padre se pone mediador? O sea, que de acá uno dice, es el mismo y el Padre de Cristo también es mediador. ¿Qué texto le va a avalar que el Padre de Cristo es mediador? Entonces, la respuesta, repito, es sí a tu respuesta. Gracias, Montero. Gracias. ¿Estás lista, Iracema, para tu tiempo de refutación? Claro, estoy muy lista. Adelante con el tiempo. Vamos con la refutación para Félix, si es que yo le pregunté si distingues al Padre del Señor Jesucristo. Noten que el texto hace referencia a Jesucristo como hombre, y él dijo que sí lo distingue. Y se avienta una explicación sin fundamentar la Biblia, porque está diciendo, pero no es otro Dios. Pero ahí en el texto está diciendo que solo Dios, que hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, si ese mediador no es ese Dios, él distingue. No quiero acusarlo de politeísmo, pero resulta que tiene un problema, porque si él distingue, pues déjeme decirle una mala noticia. Los testigos de Jehová también distinguen. Hacen una distinción entre Jesucristo hombre y Dios el Padre. Entonces, hoy te voy a tener que acusar de ser un testigo de Jehová, Félix. Porque así como tú quieres aplicar de que porque yo hago una distinción, resulta que yo soy trinitaria, cosa que no es correcto, y vamos a ir viendo más adelante por qué, todavía no se viene lo bueno, denle tap a la pantalla. Ahorita Félix se ha declarado prácticamente como un testigo de Jehová, prácticamente está en la doctrina de Selby, porque hace una distinción del Dios y Padre y de Jesucristo. Hasta ahí con mi refutación, viene más preguntas más fuertes. Vamos a aumentar el nivel. Adelante con el tiempo. ¿Estás listo, John Félix, para presentar tu segunda pregunta? Listo, Montero. Listo. Adelante. Ok, atención a los universitarios que están acá conectados. Lucas 24:39. Dice el texto, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Palabras de Cristo. Cristo el resucitado tenía carne y huesos. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Iracema Jiménez, el Padre de Cristo tiene carne como el Cristo resucitado, ¿sí o no? ¿Y por qué? Te escucho. Vamos a preparar el tiempo para la respuesta. ¿Estás lista, Iracema, para la respuesta? No, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Que claro. La parte final es como que no tiene huesos, tiene resucitado, sin resucitar. Por favor, una pregunta más objetiva, por favor. Permítame, vamos a volverle a otorgar el tiempo a John Félix para que vuelva a plantear la pregunta. Adelante, John Félix. Okay. Lucas 24:39. Dice el texto, palabras de Cristo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cristo está afirmando que tiene carne y huesos resucitado. Te estoy comparando a Cristo como unicitaria que dice que eres, con Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estoy haciendo la comparación de los dos textos bíblicos. El Padre de Cristo tiene carne como el Cristo resucitado, ¿sí o no? ¿Y por qué? Te escucho. Ok, mi respuesta, adelante con el tiempo. Va mi respuesta. No, y es que yo fundamenté que Dios es espíritu, y cuando hablamos del Padre de Jesucristo no hablamos de otra persona, hablamos de ese Dios que es espíritu. Como yo puse en mi exposición un orden de cuando es Dios espíritu y cuando Dios es manifestado en carne. Lo que Félix trata de hacer es algo muy común y básico dentro de la apología, y se le llama absurdo lógico. Y viene a través de algo llamado silogismo. Esto es muy obvio para mí, ya que Félix trata de hacer algo de principiantes. Esto lo hacen mucho los católicos y les voy a dar un ejemplo. Cualquier evangélico sabe que esto es una reducción al absurdo, basado en un silogismo. Cuando los católicos les preguntan a los evangélicos, ¿Jesús es Dios?, los evangélicos responden que sí. Entonces María es madre de Dios.
A lo que los evangélicos responderán, no, mientras que los católicos dicen, adoremos a María. Así de absurdo es lo que Félix está proponiendo. ¿El Padre es hombre? La respuesta es no, y está escrito, Jesús es hombre y está escrito. Pero el problema del razonamiento tan básico de Félix es que si los católicos tienen esa falla al atacar a los evangélicos, pues también Félix tiene una falla, y es más grande y más grave de lo que ustedes creen. Pero ahorita te la voy a desenmascarar, mi estimado John Félix, por la treta que quisiste hacer con nosotros. Esa es mi respuesta. John Félix, ¿estás listo para tu refutación? Listo, Montero. Adelante. Gracias, gracias. Acá tengo más de 350 personas. Atención, me dirijo acá. Habrá cantidad mínimo 200 a 150 unicitarios. Me dirijo a la comunidad unicitaria. Créanle a Iracema. Sean unicitarios tipo Iracema. Repito, le hago un consejo. No me crean a mí, crean a la palabra de Iracema. Acaba de decir que el Padre de Cristo no tiene carne como el Cristo resucitado. Iracema, Iracema, tú no eres unicitaria, tú eres, ok, no te voy a decir trinitaria para que no te ofenda, pero no eres unicitario, no hay forma. Estás haciendo la distinción, base trinitaria de lo que defendemos los trinitarios. Para los que no saben, yo hablo por mí. Yo siempre he dicho, si un unicitario dice, yo me quiero pasar para ser trinitario, pero no quiero ponerme el nombre trinitario, no me gusta, quiero hasta mi muerte llamarme unicitario para hacer la distinción, hágalo. Nadie le va a obligar a usted llamarse trinitario, pero haga la distinción como Iracema Jiménez. Qué lindo día, qué linda noche de escucharle a Iracema, una referente unicitaria, decir que el Padre de Cristo no tiene carne como el Cristo resucitado. Si así va a ser la unicidad, todos sean como Iracema Jiménez, grábenle a ella, síganle a Iracema. Me dirijo, repito, acá tenemos como 370 seguidores. Unicitarios, atención, vayan a su live de Iracema y háganle caso, escuchen a una unicitaria diciendo que el Padre de Cristo no tiene carne como el Cristo resucitado. Qué alivio escuchar a una unicitaria, Iracema, y no es burla, te lo digo de corazón. Ojalá que te quedes ahí y no te dejes convencer por otro tipo de unicitarios. Ojalá que te quedes ahí, como te dije. Si quieres llamarte unicitario hasta el día de tu muerte, Iracema, llámate unicitaria, pero haz la distinción como acaba de hacer en las dos preguntas. Gracias, Montero. Listos. Iracema, vamos a la tercera ronda de preguntas. ¿Estás preparada para tu pregunta de la tercera ronda? Claro, bien preparada. Vamos con la siguiente pregunta. Y es que Félix no está sintiendo la calidad de las preguntas, pero vamos a seguir. Adelante. Bien, mi pregunta para Félix ahora será la siguiente. ¿El Hijo de Dios tenía un cuerpo en el cielo? ¿Sí, no y por qué? Adelante, John Félix. ¿Estás preparado, John Félix, para la respuesta? No se te escucha, tienes el micrófono cerrado. Aclárame qué tipo me está hablando antes de la encarnación, ¿no? Vamos a darle tiempo a Iracema para que vuelva a hacer la pregunta otra vez. Voy a volver a repetir la pregunta, es que la pregunta aclara, Félix, por favor, con atención. ¿El Hijo de Dios tenía un cuerpo en el cielo? Adelante con la respuesta. Okay. Montero, entiendo que me está hablando antes de la encarnación, ojo, entiendo eso. Ok, cuéntame tiempo. Adelante. Ok, no tenía. Antes de la encarnación, Jesucristo era el Logos eterno, el Verbo eterno y el Hijo eterno, repito. No dice la Biblia que era Hijo eterno, dice que era Hijo antes de la encarnación. Dice en Primera de Juan, Dios envió a su Hijo, al Hijo fue enviado, el Padre nos envió, pero no tiene cuerpo, Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo no tiene cuerpo. En la encarnación, el Logos eterno adquirió cuerpo, añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana. Pero tú me estás hablando si antes de la encarnación tenía cuerpo. La respuesta es no. Padre, Hijo, Espíritu Santo no tienen cuerpo. Ese espíritu no tienen cuerpo, repito. En la encarnación se le añadió la naturaleza humana y tiene cuerpo desde ahí. Hasta ahora, hasta el día de hoy tiene cuerpo Jesucristo nuestro Salvador. Córtalo más, Montero, gracias. ¿Lista para la refutación, Iracema? Adelante con el tiempo, vamos con la refutación. Adelante.
Voy a refutar las respuestas de Félix, ya que obviamente la Biblia no la vamos a refutar. Él dijo que no tenía, pero resulta que aquí, según las respuestas pasadas que él ya dio, él dijo que el Hijo de Dios es el hombre, por lo cual nos está diciendo que no es persona según sus propias premisas y que la distinción de personas no existe para Félix. Por lo tanto, no hay un hijo preexistente. Así que acaba de refutar a sus propios hermanos trinitarios y no hay un hijo Dios como lo plantea la Trinidad. Esa es mi refutación para Félix. Espero que lo hayas entendido, Félix, y que precisamente la Biblia nos está hablando de un orden bíblico. Dios espíritu manifestado en carne. Pero mientras te vas a meter en serios problemas con tus hermanos trinitarios y todavía no lo comprendes. Seguimos con las preguntas. Adelante. John, ¿estás preparado para tu tercera pregunta? Amén. Sí. Voy con el tiempo. Adelante. Gracias. Iracema, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Va, 2 Timoteo 1, 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo te dije que te iba a probar que no eres trinitaria. Vamos a ver ahora con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora con la iglesia en esta tierra. El Espíritu Santo es hombre, sí, no, ¿y por qué te escucho? ¿Estás preparada, Iracema, para la respuesta? Espera, voy a buscar un texto. Listo. A ver, un momentito. ¿Texto que es el espíritu? No, espera. Buscando texto. Lucas 24:39. Adelante con el tiempo. Adelante. Según el texto que John Félix él mismo citó y él mismo usó, que prácticamente se lo está enseñando Jesús, ahora le va a responder nuestro eterno Señor Jesús: mira mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, Félix. No tiene carne ni huesos un espíritu. Esa es mi respuesta, basado en la enseñanza del eterno Señor Jesús. Un espíritu no tiene carne y no tiene huesos. Esa es mi respuesta para ti. Adelante. Montero, Montero, ¿la respuesta cuál fue? Ella te lo dijo que no. Iracema, confirma tu respuesta, por favor. La respuesta es no. Un espíritu no tiene carne y no tiene huesos. La respuesta es no, muy sencilla de comprender, porque estoy citando el texto. Ok. ¿Estás listo para tu... ¿Estás listo, John Félix? Ok, listo. Victoria. Iracema, eres trinitaria, Iracema Jiménez. Iracema, reacciona. Eres trinitaria. O sea, ahora haces la distinción entre el Espíritu Santo y Jesucristo. Oh, qué victoria. La gloria para Dios, Iracema. La gloria para Dios. Tú no eres unicitaria, Iracema. Te lo digo con respeto, como se debe decir la palabra de Dios. Tú estás haciendo la distinción entre el Espíritu Santo y Jesucristo. No eres unicitaria, Iracema. Como te repito, no quieres llamarte trinitaria, no lo hagas, pero no eres unicitaria, no te engañes, no eres unicitaria. Has hecho una distinción clarísima entre el Espíritu Santo y Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo, me dices, no es hombre, y Jesucristo es hombre. ¿Qué se llama eso, Iracema? Es distinción. Es lo que hacemos nosotros los trinitarios. O sea, ahora resulta que tú en tu cabecita sí hacías la distinción. ¿Y por qué no criticabas a nosotros? O sea, quiero entenderte. ¿Por qué no criticabas? Tú estás haciendo en tu respuesta. O sea, mira, acá tengo más de 400 personas que te estamos escuchando. O sea, no estoy torciendo tu palabra. La pregunta es clarísima. Te he dicho el Espíritu Santo, porque Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Arcángel Miguel, Gabriel, nosotros no creemos en eso como trinitarios unicitarios. Aunque un grupito por ahí lo cree, ¿no? Pero nosotros no creemos. Entonces te estoy diciendo, la distinción entre el Padre y el Hijo, ya lo hiciste. Ahora la distinción entre el Espíritu Santo y Jesucristo, lo has hecho. Eres trinitaria. Pero no te gusta la palabra, estás en tu derecho.
Yo de mi parte nunca te voy a decir que el día que tú quieras llámate trinitaria, pero has hecho la distinción, has hecho la base trinitaria, distinción entre el Padre y Jesucristo, distinción entre el Espíritu Santo y Jesucristo. Ahora para ti, Iracema, dices que el Espíritu Santo no es hombre y Jesucristo es hombre. Oh, no sé qué sé, estoy con vos. Córtalo nomás, córtalo, Montero. Gracias. Listo, vamos a la cuarta ronda de preguntas. Le corresponde a Iracema. ¿Está lista, Iracema, para presentar su cuarta pregunta? Vamos con la cuarta pregunta. Tengo mi tiempo para formular. Bien. Listo. Félix, quiero que pongas mucha atención en esta pregunta, porque este es el centro de nuestro debate. ¿En qué radica la forma en la que haces la distinción de las personas al decir que el Padre no es hombre, o sea, el Espíritu, y el Hijo es hombre? Otra vez, la vuelvo a repetir. ¿En qué radica la forma en la que haces la distinción de las personas al decir que el Padre no es hombre, o sea, el Espíritu? Porque ya fundamenté que el Espíritu es el Padre. Y el Hijo es hombre. Y no le ayuden trinitarios, porque esta pregunta está hecha especialmente para Félix. Adelante con tu respuesta. Listo, John Félix. Ok, listo, Montero, gracias. Adelante. Empezamos. Yo estoy haciendo una pregunta ya para que yo me entienda. Primero, ¿en qué hace las distinciones? En que el Padre, primero, porque la Biblia lo dice. Punto uno. La Biblia hace esas distinciones que tú misma estás respondiendo. Punto. Esa es mi base. ¿Qué tipo de distinciones dice la Escritura? En sus roles, en sus funciones, en sus operaciones distintas, en sus interacciones. Hay interacciones entre el Padre y el Hijo, o el Hijo y el Espíritu Santo. Hay interacciones entre ellos. No puede haber ser el mismo si habiendo interacciones. Hay interacciones entre el Padre y el Hijo, sí. El Hijo le ora al Padre, sí. El Padre se comunica con el Hijo, sí. El Padre se comunica con el Espíritu Santo. Hay una comunicación y entre ellos, hay interacciones entre ellos, hay funciones distintas entre ellos. Y hay texto bíblico más que nada que hace la distinción. Tanto así que tú has dicho que el Padre no es hombre. Y porque tú dice que es pegada a la Biblia. Si la Biblia te da la información, el Padre no es hombre, es hecho una verdad. Y la Biblia me dice a mí que Cristo es hombre. ¿Qué significa eso, Iracema? Distinción. Pero en eso, en roles, funciones, interacciones mutuas entre los tres, pero no hay distinción en deidad. Es la misma deidad y la sola deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo es sola deidad. No son tres deidades. Sola esencia divina. Solo ser divino. Un solo Jehová. No hay tres Jehovás. No hay tres divinidades. No hay tres deidades. Es un solo Dios. Un solo y único Dios con esas tres distinciones eternas, porque viene desde la eternidad. No son manifestaciones temporales dentro de la creación. No. Cristo dijo: Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que el mundo fue creado. Ya había las distinciones eternas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí radica roles, funciones, interacciones, más no en deidad, más no en atributos. Es el mismo Dios, un solo Jehová. Gracias, Montero. Listo. Iracema, ¿estás lista para refutar? Adelante. Bueno, acabamos de ver la contradicción de Félix. Y es que me quiere acusar de trinitaria, pero noten lo que hizo al principio de las preguntas. Él dijo una distinción porque el Hijo es hombre. Fue la primera pregunta que te hice. Te pregunté si el Hijo de Dios era hombre. Y tú dijiste que sí. Cualquier trinitario respeta lo que la Trinidad reconoce, ya estipulado y ha dejado fijo. Tú no has visto este error. Ahorita ya estás cambiando diciendo que es una distinción de roles. Pero me estás acusando de trinitaria cuando según tú me acusas de que hago una distinción en cuanto a la naturaleza, lo divino, lo espiritual y lo humano. Y eso no enseña la Trinidad. Así es que con esto estás nada más brincando de un argumento a otro y no eres consistente en tus argumentos. Vamos a ver primero quiero que tú y aprendas esto y lo voy a tener que citar. En el numeral del Catecismo 255, las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí
porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre y el Espíritu Santo a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o substancia. Esto que enseña el catecismo es la razón por la cual se distinguen las personas. No se distinguen por roles. Tú no conoces la Trinidad, eres un fraude, no eres trinitario y me acusas todavía de ser yo trinitaria. Dile a tus hermanitos que mejor te enseñen la Trinidad en vez de querer venir a acusar a las personas con falacias. No aplica y está sepultando tus ideas, tus propias ideas. Esto es lo que la ortodoxia católica enseña como Trinidad y no lo has querido aceptar y no lo quieres sujetar. Inventas tu Trinidad. Adelante con el tiempo. Listo, vamos John Félix con su pregunta. ¿Está preparado para presentar su pregunta, John Félix? Sí, gracias, Montero. Va mi pregunta. Vamos a ver si no eres trinitario. Empezamos. Lucas 24:39, Iracema Jiménez, atención a los unitarios que están conectados en el live. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo palabras de Cristo. Ahora vamos de nuevo a 2 de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En Enate me dijiste que el Espíritu Santo no es hombre. Iracema, vamos a ver si eres trinitario o no. El Espíritu Santo que mora en la iglesia tiene carne como el Cristo resucitado, sí, no, y por qué te escucho. Listo, Iracema. Bueno, yo no sé si lo que resta de tiempo Félix va a estar repitiendo la misma pregunta. Yo ya le dije que no y sostengo que un espíritu no tiene carne. Por eso en mi argumentación yo te fundamenté que hay un Dios que es el Padre, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que es espíritu. Cuando ese Dios es manifestado en carne, o si tiene huesos, si tiene carne, porque dice Hebreos que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así es que no quieras hacer la falacia, ya te la evidencié, te la voy a evidenciar cuantas veces sea necesario. Me quieres hacer una distinción de naturalezas, Félix, reacciona. Eso no es Trinidad y me sigues acusando de trinitaria. Ya estás refutado, ya estás sepultado, ya no puedes hacer una distinción de naturalezas. No aplica para la Trinidad. ¿De qué manera te lo digo? ¿Vas a seguir haciendo tus preguntas mal formuladas que no respetan ni siquiera la Trinidad? ¿De verdad es en serio? Respeta el orden bíblico, porque nosotros sí creemos que ese Dios, que ese espíritu, otra vez se manifestó en carne y resucitó y está glorificado y bueno, ella viene en otro contexto. Pero mientras, no quieras hacer falacias. Y eso ya te lo refuté y lo dejé en evidencia. Adelante con el tiempo. Listo, John Félix. Ok, gracias, Montero. Empezamos. Oh, Iracema, a ver. Iracema, no basta que tú me digas que no, sino en tu argumentación. Ni siquiera me dices el Dios del Antiguo Testamento no tiene carne y hueso, porque ustedes no creen los unitarios en la preexistencia de Cristo. Pero te estoy hablando tiempo presente. El Espíritu Santo que está en la iglesia tiene carne como el Cristo resucitado. Dices que no. Es decir, al día de hoy, Iracema hace distinción entre el Espíritu Santo y Jesucristo que tiene carne. Increíble, Iracema, parece que no te das cuenta. No eres unicitaria, Iracema. Yo sí te puedo, no sé los hermanos trinitarios, yo sí te puedo considerar hermana en la fe, sin burla en nada. Yo desde hoy sí lo digo públicamente. Mientras Iracema se mantenga así, yo lo digo públicamente. Para mí Iracema sí es una hermana en la fe. Más claro que el agua. Decirlo eso en un debate, repito, en un debate respetuoso que ambos nos estamos respetando. Decir que al día de hoy el Espíritu Santo no tiene carne y Jesucristo tiene carne resucitada, eso es, no voy a usar Trinidad, eso es Biblia, Iracema. Eso es hacer la distinción. Entonces, de cómo de acá quieres de nuevo llegar a la conclusión, bajo esa base, llegas a tu casa diciendo, no, el Espíritu Santo es Jesucristo. Jesucristo, ya no puedes, no hay forma, reacciona, analiza. O sea, en base, te repito, no es mi palabra, tíralo a la basura si quieres, sino en tu análisis acá, en tus respuestas. Tú dices, el Espíritu Santo no es hombre al día de hoy, Jesucristo es hombre. ¿De dónde sacas que es el mismo?
¿De dónde sacas que es el mismo? Vuelvo a decir, se está aumentando la audiencia. Acá hay cantidad de unicitarios. Unicitarios, síganle a Iracema, a Zulay. Y no solamente a Zulay, síganle lo que está diciendo. Que el Espíritu Santo al día de hoy no es hombre. El Espíritu Santo no tiene carne. Y Jesucristo sí es hombre y Jesucristo tiene carne. Increíble, parece un milagro de Dios, pero salió a la luz tu creencia, Iracema Jiménez. Gracias, Montero. Listo. Vamos a la siguiente ronda de preguntas. Lista, Iracema, para tu siguiente pregunta. Sí, muy lista para mi siguiente pregunta. Es la última ronda, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Adelante, Iracema. ¿Listo? Adelante. Me encanta cuando alardeas, tanto de que soy trinitaria. Vamos a ver si sí soy trinitaria, vamos a ver en tus respuestas si realmente te sostienes con lo que tú me acusas. Porque para empezar ya vimos que ni trinitario es. Si el Padre es espíritu, ojo, yo no estoy hablando en el hoy. Tú debiste haberme aclarado en tus preguntas que te hablabas del hoy. Y no revuelvas tus tres personas con lo que yo creo. ¿Ves cómo no sabes debatir? Si el Padre es espíritu, ¿cómo es que Isaías 63:16 le llama al Padre Redentor Perpetuo? Si el Padre es espíritu, ¿cómo es que Isaías 63:16 le llama Padre al Redentor Perpetuo? Adelante con la respuesta. Listo, John Félix. El texto exacto, por favor, Isaías. 63:16. Ok, 63:16. Te lo leo y te respondo. Cuéntalo. 63:16. Ok, el texto dice: pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo. Jehová, está hablando de Jehová. Jehová es Padre, se le dice Padre en el Antiguo Testamento, sí, Iracema, pero también se le dice marido, no te olvides. A Jehová también se le dice marido en el Antiguo Testamento. Y uno se dice, por fin, ¿Jehová es padre o es marido? Son comparaciones para que la gente entienda lo misterioso. Moderador, mi respuesta. Ok, vamos a volverle el tiempo. Si quieres, vuelves a replantear la pregunta. Si consideras que no te está respondiendo, le volvemos a dar el ¿Me tiempo. dijo que sí o no? No te capté, disculpe, ¿me dijiste que sí o no? Vuélveme a hacer, entonces, enciérrame la pregunta. No te capté. Sí, sí permítame. Vamos a reiniciarla para que quede en orden. Iracema, otra vez su tiempo, plantea la pregunta. Si el Padre es espíritu, ya sabemos que Dios es espíritu, ¿cómo es que Isaías 63:16 le llama al Padre Redentor? Ya. ¿Y cuál es la pregunta Perfecto. cerrada? ¿Y la pregunta cerrada? Montero, ¿es pregunta cerrada? No, ya no está haciendo ¿No la entiendes la pregunta. pregunta? La pregunta es, ¿cómo es que ¿No entiendes Isaías la le llama al pregunta? Padre Redentor? Por comparación, te dije. Por comparación fue mi respuesta. Espere, para acomodar el tiempo. No estás entendiendo la pregunta, no estás entendiendo. Vamos a ver. Espera, permítame, John. Iracema, planteale la pregunta para que él pueda darte la respuesta que necesitas. Sí, pero Le estás diciendo... Pero Sí, ella la va a replantear. No, Voy dame despacio. Ah, Voy despacio. despacio para que comprendas. Voy a volver a hacer la pregunta. Pero Montero, un ratito. Si el Montero, Montero. Padre, Pero espera, Iracema. si el Padre, Permítame, Iracema, permítame para escuchar qué ocupa John Félix. Dame- Dime, John Félix. No te olvides que quedamos en interno. Si la pregunta es abierta, ella nos puede interrumpir. Tiene sus 2 minutos para refutar si es que piensa que no le ha respondido. Que me haga pregunta cerrada. Yo no voy a permitir que Sí, se use pero- impresión de ella. Hemos Sí, quedado eso. vamos a ver. Habían acordado los dos, para que eso quede claro, que si alguno argumenta que no le respondió, se le da la oportunidad para que vuelva a escuchar la respuesta completa. Entonces, ahorita usted le dijo que le aclarara la pregunta. Vamos a escuchar la pregunta con paciencia. Usted me dice si está claro para proceder. Hasta aquí vamos en orden. Nada más ordenamos esta pregunta. Plantea la pregunta, Iracema. si el Padre es espíritu, ¿cómo es que Isaías 63:16 le llama al Padre Redentor Perpetuo? ¿Entendiste la pregunta, John? Sí, pero es abierta, pero Montero, no te entiendo. Sí, la o pregunta no. es abierta. La pregunta es abierta. Adelante, John. Se le llama por comparación. Te he dicho, esa es mi respuesta, está ahí. Ahora déjame argumentar. ¿Por qué se le llama por comparación? Por eso te dije, también se le dice marido. O sea, la pregunta es, por fin, ¿Jehová es padre o es marido?
Ahí ya no hay la lógica, te das cuenta que se le dice a Jehová por comparación, repito, salvo que tú me digas que no se le dice marido. A Jehová en el Antiguo Testamento se le decía padre y se le decía marido. Y bien, aquí está, que bastante habla, acá el Montero lo sabe, entonces no te estoy engañando. Tú me dices por qué se le dice por comparación, salvo que tú me digas que es un padre literal que engendró o un marido literal que se casó en el Antiguo Testamento. Son comparaciones. Permíteme un segundo. La pregunta es cómo, no por qué. La pregunta que ella está planteando es cómo, no por qué. Ella no te está preguntando por qué le llama Redentor, le dice cómo. Tú estás respondiendo un por qué y ella te está pidiendo un cómo. Te voy a dar tiempo. Tienes que abarcar la pregunta. No se le sé. A ver, formula bien tu Te lo voy a pregunta. explicar, te lo voy a explicar. Tu pregunta. Ella cuando lee te dice, la pregunta que ella te plantea no es por qué Isaías le llama Redentor, sino cómo. Ella está preguntando por el cómo, no por el por qué. Tú estás argumentando una respuesta y dices que es... Pero quiero entenderte. ¿Cómo que como yo soy Dios? Dios permite que se le diga padre en el Antiguo Testamento. Así, es palabra de Dios ya. La pregunta, escucha. La pregunta es esta. La pregunta es un cómo, no es un por qué. Por eso ella está reclamando. Ella te está explicando cómo, no por qué, sino cómo. Abarca el punto de cómo. Te vuelvo a dar el tiempo. La pregunta es cómo. Okay, pero por última vez, Montero, vuelvo, te digo, a ver. Ponme 2 minutos. Que quede claro, Montero, que en interno hemos hablado que si es pregunta abierta, no se puede decir, cierra tu pregunta. Te dije, Iracema, cierra aunque sea con opciones. No lo estoy entendiendo. ¿Cómo No. que cómo? O sea, yo no soy Dios. Permítame, John. Sí, estás claro. La pregunta de cada uno es responsable de cómo la planteé. Dijimos que se abarca lo que se pregunta. Iracema no está preguntando por qué, está preguntando cómo. Pero te estoy diciendo, ya bueno, mi respuesta no sé ya, para que ya comente idea. Ya, ¿cómo? No sé. Ya, listo, estás satisfecha. Ya te dije, no sé. No sé, pero ¿cómo me vas a decir esa pregunta de cómo yo no soy Dios? Dios en el Antiguo Testamento permite que se le diga padre y marido. O sea, si tú me dices, procesa eso, lo único que mi cabeza entiende son comparaciones, porque no puede ser un sujeto marido y padre a la vez. Son comparaciones. Y si tú me dices cómo, no tengo ni problema en decirte, no sé, porque ni entiendo tu pregunta. Pero no tengo ni un problema públicamente decir algo cuando no sé, y se acabó, ya te dije, no sé. Córtalo más, Montero. Lista. Iracema, ahora sí se respondió el cómo. ¿Estás lista para refutar? Por supuesto que estoy lista. Adelante con los 2 minutos. Bueno, me da mucha tristeza porque él dice que no entendió la pregunta. No sé si lo hace a propósito o de verdad no la entendió. Yo le doy el beneficio de la duda, no la entendió. Pero si analizas y si escuchas y pones atención, yo te fundamenté que el Padre, quien tú reconociste en tu respuesta que es Dios, es espíritu. Él es el Padre, no una de 3 personas, eso no existe. No existe porque tú anulaste la Trinidad. El Padre, quien es Dios, es espíritu. ¿Cómo es que Isaías 63:16 le llama Padre, le llama al Padre Redentor perpetuo? Aquí viene la respuesta. Respuesta que Félix no quería aceptar porque termina su falacia. Y es que Dios, el Padre, fue manifestado en carne, se hizo hombre, semejante a nosotros. Es el orden bíblico y la respuesta correcta. ¿Cómo un espíritu va a derramar sangre si sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados? El texto está reconociendo que Él es el Redentor, el Padre que es espíritu. Y ese sería el reconocimiento de que lo que él está preguntando es una completa locura y no se apega a la Biblia. Pero la Biblia sí nos da las respuestas. Nos hace ver que el Redentor perpetuo es Jesús, quien tú deberías de creer como tu Salvador, tu Redentor, tu Dios y tu Padre. Refutado completamente. John Félix, ¿estás listo para tu pregunta? Sí, Montero, listo. Adelante. Ok. Iracema Jiménez, se viene una buena pregunta. Primera de Tesalonicenses 4:14. Dice el texto, porque si creemos que Jesús murió porque sabemos que es hombre. Dice que Jesús murió. Vamos a Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Cristo, que tú te has pasado diciendo que no es hombre. Vamos a ver, ojalá que sí eres coherente con tus respuestas anteriores. El Padre de Cristo, que tú dices que no es hombre. El Padre de Cristo murió
por tu pecado, por mi pecado, sí, no y por qué. Te escucho. ¿Estás lista, Iracema? Voy a buscar un texto, un momentito. Cierra, Comparte. cierra el micro, John. Oh, Ya, listo, lo tengo. Adelante. Adelante con mi tiempo. Montero, he tenido la paciencia de esperar. Voy a repetir la pregunta, Montero, porque va a salir grabado completo. Ok. Voy a repetir, por favor, la pregunta, para que salga grabado. Ok, empezamos. Iracema Jiménez, la pregunta va sobre Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió, entendemos que Jesús murió porque es hombre. Ok, vamos a Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú dijiste que el Padre no es hombre. Por lógica tienes que decir que no murió. Si dices que murió, te tumbaste todas tus respuestas anteriores. La pregunta es, el Padre de Cristo, Iracema Jiménez, ¿murió por tu pecado, murió por mis pecados o por el pecado de todos? Sí, no, y por qué. Te escucho. ¿Estás preparada, Iracema? Sí, Te voy a dar el tiempo a partir de ahora. te voy a dar la respuesta inicial y es la respuesta que sí, pero no como tú piensas con una distinción de personas, sino porque la Biblia a mí me dice en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es que Dios, que es espíritu eterno, ese Dios que fue manifestado en carne, claro que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, consigo. Esa es mi respuesta, 100% bíblica. ¿Preparado, John, para tu tiempo? Sí. Adelante. Ok, Iracema Jiménez, ¿qué pasa? Mira, acá hay casi 500 personas. ¿Qué pasa, Iracema Jiménez? Si nos estás diciendo en todas tus respuestas anteriores que el Padre no es hombre, ¿cómo que así murió? O sea, quiero entenderte, Iracema, porque para eso es el debate. A ver, quiero entenderte. Tú te has pasado diciendo, el Padre no es hombre. El Espíritu Santo no es hombre. Te hago la pregunta, Jesucristo murió porque es hombre. El Padre murió. Se supone que si tú vamos con relación, tu respuesta tiene que ser que no murió porque no es hombre. Ahora me dices que sí murió. ¿En qué quedamos entonces? ¿Es hombre o no es hombre el Padre, Iracema? Ya me confundiste. Te dije hermana, pero ahora retiro, no eres mi hermana. Porque ¿en qué quedamos? O sea, ¿el Padre, Iracema, es hombre o no es hombre? Tienes que ordenar. ¿Te das cuenta, Iracema, de la doctrina unicitaria? ¿Cómo tú misma te contradices? O sea, dices el Padre no es hombre, pero dices el Padre murió. ¿Cómo va a morir si no es hombre? Para que tú digas que el Padre murió, tienes que también afirmar que el Padre es hombre, Iracema. Te lo digo con respeto, pero con firmeza. Ordena. Ya sé que no te estás burlando, se te veo la cara, pero te digo, ordena. O sea, ¿cómo nos vas a decir? Acá tengo casi 500 personas. Me estás diciendo, el Padre no es hombre, Cristo es hombre, el Espíritu Santo no es hombre, Cristo es hombre. Ahora te pregunto, ¿el Padre murió? Sí, murió. ¿Y cuál es la aplicación? ¿Cómo va a morir si no es hombre? Me estás diciendo tú. ¿Cómo va a morir si no es hombre? Tu respuesta tiene que decir no murió porque no es hombre. Listo. Eso se llama coherencia, Iracema. Date cuenta, examina tu postura. Ve. Acá hay última pregunta. Tú misma te has desordenado. Lo que estás haciendo, Iracema, no es una burla. Tu doctrina, tu postura es un desorden. Es un desorden. La coherencia era que esta última pregunta me dijeras, no murió porque ya te he dicho, Félix, que no es hombre. Sino has tumbado todita tu explicación anterior. La has tirado al piso. Pero bueno, para eso solo debate. Gracias, Montero.
Listo, bueno, con eso concluimos la ronda de preguntas. Hicimos 5 rondas de preguntas. Se da por concluida. Vamos a pasar a la etapa de careo. Les recuerdo a las personas que nos están observando las reglas del careo. Cada uno de los participantes va a llevar 5 minutos donde lleva la argumentación, propone las preguntas y la respuesta que quiere. Puede solicitar después de sí o no. Puede solicitar responder y dar chance para que su oponente argumente. La argumentación en esencia debe ser rápida, máximo 30 segundos. Si se excede de 30 segundos, se agrega el tiempo. Ven el cronómetro cómo va a hacer esto, por ejemplo, para que lo tengan claro. Se los voy a poner nada más para que vean cómo va a funcionar, para que ustedes mismos lo verifiquen. Tenemos, digamos, 5 minutos. Yo le doy inicio. Si en el tiempo de los 5 minutos alguno se excede, lo que van a ver es un incremento en el tiempo y se va a contar un poco más para que sean efectivos la parte del careo. ¿Estás lista, Iracema, para tomar el control de tus 5 minutos para el careo? Deme un segundito antes de que me cuente el tiempo. Quiero darle las gracias a todos los hermanos que están apoyando el live, que están dando tap a la pantalla. Suscríbanse. Vamos a subir esta retransmisión en el canal de YouTube. Ahí en el perfil les va a aparecer el enlace. Me imagino que Félix también. Ahí van a poder ver la retransmisión. Y el Señor Jesús les siga multiplicando toda bendición, de verdad. Porque estamos aquí para defender nuestra fe en el eterno Señor Jesús como nuestro Dios y Salvador y Redentor. Estoy lista, adelante con mi primer tiempo. Sí, nada más recordarles, no se puede evadir la pregunta en el careo, tienen que confrontar, para eso es el careo, confrontar las preguntas directas que se hacen. Adelante, a partir de ahora. Bien, la primera pregunta que te voy a lanzar, Félix, es la siguiente. ¿Murió Dios John Félix? Sí, en la persona de Cristo. ¿En qué naturaleza? ¿Celestial o terrenal? La naturaleza no muere. Entonces, ¿cómo es que murió? La persona de Cristo, que tiene 2 naturalezas, humana y divina. ¿Murió una persona o murió en una condición? Una persona, Jesús, Jesucristo murió. ¿Y cómo es que murió una persona si la Trinidad no se puede separar? No se separan. ¿Cómo murió una persona? Jesucristo es una persona distinta que el Padre. El Padre no murió, el Espíritu Santo no ¿Cómo murió. murió? ¿Cómo murió una persona distinta si se supone que toda la ontología es inseparable? Porque la persona de Jesucristo se añadió naturaleza humana a su persona. Entonces sí murió una naturaleza. No muere la naturaleza, mueren las personas. Entonces, ¿cómo es que murió? Porque Cristo es una persona. ¿Y en qué condición murió? Como persona murió toda la sustancia. Murió separarse del cuerpo. Eso se llama morir, separación del cuerpo físico. Pero la persona está unida a las otras 2 en la Trinidad. ¿Cómo es que estás matando una de las 3 personas? Están unidas, nunca se han separado ni un segundo. Entonces, ¿cómo es que murió la persona? Porque son distintas. El Padre es distinto al Hijo y distinto al Espíritu Santo. Entonces murieron los 3 porque no se separaron. No, son distintos. No murieron los 3. Pero estás diciendo que murió una persona y son inseparables. Así, en la deidad son inseparables. Entonces, ¿quién murió? La persona de Jesucristo. ¿Y cómo es que murió si no está separada las otros 2? No están separadas porque el Padre y el Espíritu Santo no añadieron naturaleza humana a su persona. ¿Está separada? No añadieron naturaleza humana el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo no tiene No, yo naturaleza humana. pregunté si está separado. No, nunca se separaron. Entonces murieron. No, son distintos. Padre, Hijo y Espíritu Santo no es el mismo. O sea, no estás entendiendo que en la ontología de la Trinidad no se pueden separar, pero tú estás matando una de las 3. ¿Matando? ¿Cuál es tu pregunta? Se murió una persona dentro de la Trinidad, se murió una persona. Así es. ¿Y cómo se murió si no se puede morir si están las otras 2? Morir no es aniquilamiento, es separación del cuerpo físico, eso es morir. ¿Pero de qué cuerpo si estamos hablando de personas? No me estás hablando de lo terrenal, no me estás hablando de la humanidad. No quieres ir a la humanidad, no quieres hacer una distinción de la humanidad. ¿Cómo es que murió? Porque Cristo tiene naturaleza humana. Se separó del cuerpo físico, Cristo, no el Padre. Entonces no murió la humanidad. No muere la naturaleza, mueren las ¿Cómo murió la persona si la persona está unida a las otras 2 personas?
Porque no, tú estás pensando que es aniquilamiento. Morir es No, separarse yo del no cuerpo. pienso que es aniquilamiento. Si Ok. tienes una sustancia que dentro de ella hay 3 personas, ¿cómo murió una de esas personas si está unida a la sustancia? Porque las otras, el Padre y el Espíritu Santo no tienen naturaleza humana. Esa es la diferencia. Entonces murió solo la humanidad de la segunda persona. No mueren las naturalezas, Iracema, mueren las personas. No, no te estás escuchando, ¿cómo va a morir? Si dices que murió Dios, entonces murió todo el ser de Dios. No puede morir una sola persona y luego me dices que murió solo la humanidad. No, nunca he dicho la humanidad, las naturalezas no mueren, mueren las personas. Pero ¿cómo va a morir la persona si está unida a las otras dos ontológicamente? Si están unidas. Pero ¿Cómo el murió Padre- una de ellas si la tienes adentro de otras dos? No, ¿Cómo? porque el Padre y el Espíritu Santo no tienen naturaleza humana. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tiene la naturaleza humana, esta sí muere. Pero dices que no murió una naturaleza humana. Esa es la contradicción y esa es la locura de la Trinidad. Vean ustedes, caballeros, saquen, editen, yo no sé qué vayan a hacer, pero eso es lo que la locura de la Trinidad presenta. Adelante con el tiempo. Dejas ahí tu tiempo de careo, puedes cerrar con una conclusión, te quedan 30 segundos. Lo dejamos así. No, ya no hay nada que concluir. Yo quisiera seguirle preguntando, pero no sé qué más vaya a decir. Ya no hay nada que concluir. Saquen ustedes sus propias conclusiones con la Trinidad. Listo, John Félix, para tus 5 minutos para que tomes el control de careo. Sí, pero un ratito, Montero, te hago recordar que quedamos que se puede repetir la misma pregunta. Quedamos en el acuerdo. Ok, ¿me avisas? Si quieres repetir preguntas que ya hiciste, tienes el derecho a repetir las preguntas. Así es. Adelante. Ok, gracias, Montero. Iracema Jiménez, tú nos has dicho en forma explícita, clara, que el Padre de Cristo no es hombre. Luego nos dice que el Padre de Cristo, que no es hombre, murió. O sea, Dios, la deidad muere. O sea, prueba, la pregunta es, ¿la deidad muere sí o no? Dios murió estando en la condición de siervo, semejante a La deidad- nosotros. ¿La deidad muere sí o no? Sí, Dios murió estando en la condición de hombre. La deidad muere, no estoy hablando de la naturaleza humana. Sí, Tú la me has dicho- deidad muere. Vuelvo, te armo la pregunta. Tú me estás diciendo que el Padre de Cristo no es hombre. Ya no lo vincules con lo humano. Me dices que no es hombre. Bajo ese contexto, la pregunta es, ¿cómo así que murió si no es hombre? Porque se hizo hombre para Pero si poder me dices morir. que no es hombre. Si Un me dices espíritu que no es puede hombre. morir. Recuerda que yo te establecí en las premisas, un espíritu no puede morir porque es espíritu. Dios, que es espíritu, cuando viene en la condición de siervo, cosa que tú no sabes cómo Dios lo hizo, yo sí sé. Yo sé que estando en la condición de siervo es como pudo morir. Ok, el Espíritu Santo, que no es hombre, has dicho. El Espíritu Santo, ¿murió? ¿Sí o no? En la condición de hombre. No te he preguntado la condición de hombre. No le agregues a la pregunta. No, La pues no es lo pregunta que tú literal. quieres, no es lo que tú no puedes le- condicionar es mis careo, respuestas. es Mis un respuestas, careo, yo no creo le que murió en la puedes condición de agregar, hombre no y le puedes punto. agregar. No. Te repito la Un pregunta. espíritu no tiene huesos, no tiene carne, no hay derramamiento de sangre. Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El espíritu no se puede ofrecer, por eso vino en la condición de hombre. Pero no me puede cambiar la Pausa, pregunta. por favor. El ritmo de las preguntas las lleva John Félix. Tienes que seguir el ritmo de las respuestas, Iracema. Yo sé que uno por debate tiende a tomarlo. Vamos a corregir eso, lo voy a sumar Te unos estoy 30. respondiendo, solamente no va a tomar control de mis respuestas. Te hago de Estoy nuevo la respetando el pregunta, orden te bíblico. hago de nuevo la pregunta, Disculpen, no me la disculpen. cambies. Espera un momento para que se vaya en orden. El orden de las preguntas las lleva John Félix. Iracema puede tomar el orden de sus preguntas, no puede repreguntar, de sus respuestas, no de preguntas. Pero hay que dejar que lleve el orden. Si él te pide cortar la respuesta y pasar a otra pregunta, se tiene que dejar fluir. Adelante, John Félix. Quedamos que en el careo vas a respetar el sí o no, Iracema. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo murió sí o no? Es careo, Iracema. ¿Sí o no? Iracema, ¿el Espíritu Santo murió sí o no? Es careo. Ya te respondí anteriormente que el espíritu no puede ofrecerse en sacrificio porque no hay derramamiento de sangre. Iracema, Es careo. espíritu. Iracema, Dios careo. es ¿El espíritu. Espíritu Santo murió sí o no? Un espíritu no puede morir, es el espíritu eterno. Muere hasta que Iracema, esté en la condición de es un siervo. careo, quedamos en acuerdo por tercera vez, si no, hablo con el moderador. ¿El Espíritu Santo murió sí o no? Te escucho. No murió porque es espíritu. Tiene que estar
en la condición de hombre, porque un espíritu no se puede Iracema. ofrecer en sacrificio porque es espíritu. O sea que Jesucristo murió. Tú dices el Espíritu Santo no murió. El Padre Jesucristo es murió. hombre. Iracema, Jesucristo, silencio, hombre. silencio. Iracema, no le puedes, espera un segundo, no le puedes interrumpir cuando él está. Él hace su argumentación y repregunta. Un momento, vamos a ver. Me tiene que Listo, agregar, yo. Montero. Me tienes que agregar, Montero. Ok, estoy dirigiendo, es un careo, Iracema. Cuando yo te pregunte, responde, si no, no pregunte. Déjame argumentar. Han escuchado todos. Iracema sentó el debate, nos ha dicho que Jesús murió. El Padre murió. Y el Espíritu Santo no murió. ¿Qué es eso? O sea, que nueva doctrina. Escuchen a Iracema. Jesús murió. El Padre murió. Y el Espíritu Santo no murió. O sea, ya me enredaste y no sé qué clase de unicidad tiene. No sé si eres unitaria, trinitaria. Ya no sé. Tengo que volver a hacer la pregunta. Iracema Jiménez, ¿el Espíritu Santo murió, sí o no? Dios, que es espíritu, viene en la condición de hombre. Dice Juan 4:24. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Mira, no, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, espíritu, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa es la respuesta. Permíteme un momento, Iracema, permítame un momento. Montero, en mi careo te estoy pidiendo, me quiero dirigir a ti, Montero, 15 segundos, por favor. Adelante, Dale. Félix, ya te acomodé el tiempo. Ojo, Ajá. quedamos Montero en interno que yo acepté los cambios de buena fe, pero quedamos que en el careo ella sí iba a responder el sí o no y luego iba a argumentar. ¿Quedamos o no quedamos, Montero, en interno? Sí, vamos a aclarar las reglas. Las reglas es, si en el careo se pregunta sí o no, se hace la afirmación y se da derecho a fundamentar esa argumentación. Se tiene que sostener la respuesta a la pregunta y no se puede limitar la argumentación. Voy a volverte, te devolví el tiempo otra vez. A los 4:10, toma el control. El que pregunta lleva el control de la pregunta. No puede limitar. Si pregunta sí o no y la persona quiere argumentar, ya habíamos quedado que le va a dar tiempo a argumentar. No, lo que no se puede hacer es sí o no y pasar a otra pregunta y cortar y cortar. Si es necesario, se va a dar el tiempo, pero si pregunta sí o no, hay que responderlo. Adelante, vuelve a tomar el control. Ok, Iracema, quedamos que el sí o no primero, luego te voy a dar tiempo para argumentar. ¿El Espíritu Santo murió, sí o no? Sí, en la condición de siervo. Antes me dijiste que no. ¿Con qué Iracema me quedo? En Enate nos acaba de decir que no, ahora me dice que sí. Que no. Te dije que no solo en espíritu, por eso te estoy explicando, en condición de siervo. Lo que pasa es que tú quieres mochar, tú nada más quieres esa respuesta. ¿Ves cómo nada más era lo que querías? El puro sí, con eso te quieres quedar. Con el puro no. Yo te digo no cuando me dices, pues si un espíritu no puede morir. Por eso yo te digo no en espíritu, pero sí en condición de siervo. Y no quieras distorsionar mi respuesta. Tú eres el que no está entendiendo esa parte. Voy de nuevo con la pregunta, Iracema. A ver, ordenémonos. En Enate te pregunté si el Espíritu Santo murió, me dijiste que no. Ahora te pregunto, me dices que sí. Vuelvo a hacer la pregunta para entenderte. ¿Con qué Iracema me quedo? ¿El Espíritu Santo murió, sí o no? El espíritu no puede morir. Iracema, la regla que me tiene que decir Muere sí o no al en comienzo. condición de siervo, de hombre. Yo no te estoy hablando en condición. La pregunta es Ya te cerrada. respondí por qué. El Ya te Espíritu respondí Santo por murió, qué un ¿sí o no? espíritu no muere y por qué si muere estando como hombre. Iracema, yo te he preguntado no como hombre. ¿El Espíritu Santo murió, sí o no? No apagues tu micro. Ya te dije que no. Por fin, el Espíritu Santo no murió. O sea, me dices que El no. espíritu no puede morir. El espíritu es el espíritu eterno. Es espíritu eterno. ¿Cuándo es cuando muere? Cuando tú no supiste responder porque era redentor. Es lo mismo que tú me estás preguntando. Te estás sepultando a ti mismo. Ok, dejemos el Espíritu Santo ya. Tú me dijiste en antes que el Padre no es hombre. Ya, ok. Basado en que el Padre no es hombre. ¿El Padre murió, sí o no? ¿En espíritu o en hombre? Nada. Estoy hablando, hay un solo Padre. ¿El Padre de Cristo murió, sí o no? Sí, pero en mi creencia hay una distinción de
espiritual y terrenal. ¿De qué me estás preguntando? La Biblia, ¿cómo la Biblia? La Biblia hay un solo Padre de Cristo, no hay dos Padres de Cristo. El Padre de Cristo de la Biblia murió, ¿sí o no? Sí. Ya. Y ¿Me si dejas responder por qué? Ahora me Adelante. dejas responder por Adelante. qué. Adelante. Porque fue manifestado en carne, cosa que tú no crees y no aceptas. ¿Tú no crees que ese Dios que es el Padre fue manifestado en carne y fue el Redentor? Como lo dice Isaías 63. Voy a citar Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios. Esa es la respuesta bíblica. No son mis ideas. Tiene un orden, Señor. Que tú lo quieras anular por ventaja, y eso es otra cosa. Ok. Jesucristo. La Biblia dice que al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? No apagues tu micro, Iris. Sí. Ya, es Dios. Es Dios manifestado en carne. Es Dios. Es Dios, ok. ¿El Padre de Cristo es su Dios de Cristo? ¿Sí o no? ¿Es su Dios? Solo hay un Dios. No ¿El es Padre Jesucristo de Cristo Dios y otro es Dios. de Cristo? ¿El Padre de Cristo es Dios de Cristo o no? Claro que es Dios de Cristo, pero es el mismo Dios. Ya, suficiente. Ya no respondas. Mira, Iracema. En este careo de verdad que me has hecho un desorden. O sea, no te entiendo qué cosa eres. Parece que crees una cosa, crees otra cosa, pero la gente va a sacar sus conclusiones, Iracema. Va a sacar sus conclusiones. ¿Cómo es eso que el Espíritu murió, que el Espíritu no murió? Uno tiene que ser una cosa, Iracema, centrado. Si tú me preguntas, ¿el Espíritu murió? Mi respuesta es no murió, se acabó el asunto. Pero bueno, la gente juzgará. Suficiente. Listo, gracias. Ha estado bueno. A veces es difícil ahí en el careo. Ustedes saben que se emociona. Bueno, ya hemos pasado a la última etapa. Pasamos las preguntas. El careo, según el orden, es 3 minutos cada uno de cierre de conclusiones del debate. Cada uno con relación a su postura. Les voy a poner el tiempo. ¿Está lista para su cierre de 3 minutos, Iracema? Sí, estoy lista con mi cierre. Listo, adelante. Bueno, aquí se estableció y se predicó que hay un solo Dios. Ese Dios que fundamenta la Biblia, que es el Padre, que es el Espíritu Eterno, fue manifestado en carne. Y estando en esa condición de hombre fue cuando murió. ¿Por qué? Porque hay un respaldo profético, bíblico, de que reconcilia a los hombres con Dios. Por eso el texto en el cual dice Jesús, hay un solo Dios, es el mismo Dios. Y un solo mediador, quiere decir que no va a aparecer otro mediador. Es ese mismo mediador que es Dios, Jesucristo, el Mesías, que tenían que creer los judíos como ese Dios, el Emanuel con nosotros. Ese Dios que era el hombre que vino a pagar por nuestros pecados. Invito a todos los hermanos unicitarios a que tomen las preguntas de John Félix y las atiendan con muchísimo cuidado, porque la gran mayoría, como acaban de ver, son puras falacias, acusaciones de juicio de valor erróneos, no conoce la Trinidad y él se imagina sobre todo que es trinitario, pero no lo es. Y al no conocer doctrina, historia y negar la escritura, termina levantando a tremendos muñecos de paja. Y estamos peleando con su imaginación. Así como hay muchos supuestos trinitarios que no tienen la intención de aprender, que creen que son sabios en su propia opinión y que solamente intentan que neguemos las escrituras. Pero estamos bien firmes en el fundamento de los apóstoles y profetas. Nuestro gran Dios y Salvador, el Redentor, el cual él no pudo confesar, que es Jesucristo. En la condición de hombre es nuestro Redentor. No hay otro Redentor, no hay otro Salvador que no sea Jesucristo. Por eso él es el Señor. Y daremos un día gloria a nuestro único Dios y Salvador, el eterno Señor Jesús, quien es el Espíritu, quien es Dios el Padre y quien es nuestro Cordero inmolado. Bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. Ahí me quedo. Gracias. John, ¿estás listo para tu tiempo? Sí, Montero. Adelante. Ok, gracias. Voy a resumir las respuestas de ella, no le voy a agregar. Así literal. A ver, ¿quién lo entiende, Iracema? Le pregunté si el Padre es hombre, me dijo que no. No estoy inferenciando. Estoy hablando de lo que ella dijo. Después, ¿Jesucristo es hombre? Sí.
Y uno dice, ¿en qué nos quedamos? Después le pregunté, el Espíritu Santo, ojo, le dije que mora en la iglesia, no le dije el Espíritu. Si lo hubiera dicho el Espíritu Santo del Antiguo Testamento, se puede entender. Le dije, el Espíritu Santo, está en la grabación, que mora en la iglesia. Ahora, que mora, ¿es hombre? Me dice que no. Ok, si no es hombre, se supone que la respuesta de murió es no. Ahora en el careo le digo, ¿murió? Me dice, ¿ustedes han escuchado? ¿Murió? Sí. Me dice, no. Ya entendí tu postura. O sea, tu postura, Iracema, no tiene postura. Tú no tienes, con esas respuestas, no tiene postura, Iracema. Ordena tu postura, porque una cosa que no se te entiende. La idea, yo te dije, este debate era para entenderte a ti. Iracema, te estás contradiciendo. Analiza el debate, te has estado contradiciendo. No hay lógica para decir, el Espíritu Santo en la iglesia hoy no es hombre. Pero de ahí te dice, ¿murió? Sí murió. ¿Y cómo que no es hombre? ¿No dice que es Jesucristo? La pregunta es, ¿Jesucristo al día de hoy? Esa es la clave de todo el debate. Escuchen atención los unicitarios. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿es hombre al día de hoy o no? Es hombre, pues. Lo dice la Escritura. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Jesucristo cuando resucita dijo, tengo carne y huesos, entendiéndose carne y huesos, resucitado, glorificado, con ese cuerpo ascendido arriba y así va a venir. Entonces Jesucristo es Dios, conforme 1 Juan 5:20 es el Dios verdadero, pero también es hombre. Pero ustedes han visto las preguntas del Espíritu Santo y del Padre, como no es hombre, el Espíritu Santo no es hombre en la tierra, pero sí murió. ¿Qué es eso, Iracema? De verdad que una cosa, no es de burla, pero una cosa de loco. Vamos a ver la gente cuando va a analizar tu respuesta, Iracema. Como te dije, te ofrecí el respeto, te estoy tratando con respeto, no como burla, pero de verdad he tratado de entenderte. ¿Cómo te voy a entender, Iracema, ante esas afirmaciones? O sea, que te contradicen de ti misma. Pero con todo respeto, te digo, ojalá que ordenes tus ideas y encuentres la verdad. Suficiente, corto nada más, Montero. Listo, bueno, vamos por terminado el debate, los argumentos, las preguntas, las etapas que se habían acordado. Agradecerle a los dos, muy buen debate, gracias por el respeto, a resaltar el respeto, el orden que mantuvieron, la tolerancia que mantuvieron. Agradecerle a todas las personas que nos escuchó, recomendarles que repasen, revisen los argumentos, vean las posturas de cada uno, verifiquen todo conforme la escritura. Se trata de la fe de cada uno y tienen derecho a revisarlo. Para mí ha sido un privilegio, espero haber cumplido con las reglas que ustedes mismos postularon y haber logrado que se llevaran en armonía. No sé, ya fuera del debate, se pueden despedir. La despedida, Montero, voy a cortar el debate bonito. Que se despida Iracema yo y de ahí cerramos. Para que se despidan cada uno. Adelante, Iracema, despídete. Bueno, pues con esto concluimos el debate. Gracias a todos los que estuvieron apoyando en el chat, los que estuvieron apoyando en la cuenta para que siga creciendo con sus regalitos, con sus tapa la pantalla, con los comentarios. Que el Eterno Señor Jesús les bendiga grandemente y seguimos aprendiendo más de la Escritura, que nos siga ministrando más y sobre todo tener bien presente que sin santidad nadie verá al Señor. Este debate lo hacemos con el objetivo de que seamos más firmes en nuestra fe y que sigamos predicando a nuestro gran Salvador, el Señor Jesús. Les doy muchísimas gracias también al moderador y a John Félix por atender pues este debate. Muchísimas gracias, Félix, y que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Adelante. Adelante, John, para la despedida. Gracias a los amigos, hermanos conectados. Gracias a todos los que han visto este debate. Saludos a todos. Gracias, Montero. No tengo nada que reclamarte. Buena moderación. Gracias, Montero. Gracias, Iracema. Me has retado. De verdad que hace tiempo, tú sabes que yo quería hace meses debatir contigo, pero bueno, todo tiene su momento. Gracias por este debate y como se llama, gracias a todos. Y como dice Iracema, la idea es esa. La idea no es humillar al oponente. La idea es revisarnos también. Porque yo tampoco creo que tenga la verdad absoluta. Nunca he dicho que la Trinidad, la explicación trinitaria tiene una verdad explicativa absoluta, no. Es bueno revisar, por eso es bueno que nos hagan preguntas, como yo digo, a la yugular, para ver, para mejorar y defender. Se supone que si tú tienes una verdad, no tienes que estar tranquilo, que te hagan unas preguntas bastante difíciles. Me encantó mucho el debate. Gracias, Iracema. Gracias, Montero. Corta nomás, por favor. Bueno, bendiciones a todos, ahí los invito a ir a participar, no sé, que le comenten a las personas, se van a quedar comentando el debate con sus seguidores, van a abrir para que los vayan a buscar. Montero, no te vayas, sí, únicamente yo aquí
Yo aquí me quedo, vamos a estar aquí va a estar mi esposo. Bueno, él ahorita no tiene celular, pero va a estar aquí, vamos a estar leyendo comentarios, interactuando un ratito, así es que, pues, muchísimas gracias. No te vayas, Iracema, regálame 30 segundos, no te vayas. A tu público también quiero invitar este lunes, tengo un debate con el unicitario Jaime Rodríguez. Tengo un debate este lunes, 9 de la noche, hora de Perú. Y el martes, el día siguiente, a las 8:30, tengo un debate con Alex Cerrato, dos unicitarios, así que están invitados a la comunidad unicitaria. Mis saludos a ustedes. Montero, te quiero pedir un favor públicamente. No hemos quedado todavía el moderador. Quiero pedirle a Alex Cerrato para que tú moderes. No sé si estás de acuerdo, puedes el martes Sí, 8:30. si él acepta, para mí es un privilegio moderarles con mucho gusto. Ok, lo voy a proponer entonces. Gracias, Montero. Nos retiramos. Gracias, Iracema. Bendiciones. Saludos a los amigos. Saluden, los invito a ir a los live de ellos, a Bendiciones. participar, a hacer preguntas, a ir a interactuar directamente con los titulares de los debates hoy. Es un gusto, un privilegio. Bendiciones.